Durante el almuerzo de Navidad, mi yerno Mateus me miró directo a los ojos y dijo con voz alta y clara que me fuera, que dejara de depender de la familia como un parásito. Las palabras resonaron en el comedor lleno de invitados, cortando las risas y las conversaciones como un cuchillo afilado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban, esperando que bajara la cabeza, que me disculpara, que saliera arrastrándome con la cola entre las piernas como el viejo inútil que él creía que yo era. Pero en lugar de eso, me levanté lentamente, limpié mi boca con la servilleta de lino, y los miré a todos con una calma glacial que heló el ambiente. Entonces anuncié con voz firme que acababan de perder absolutamente todos los beneficios financieros que yo había estado proporcionando durante años. La casa donde estaban sentados. El carro de lujo que Mateus conducía. El negocio del que tanto presumía. Todo. El rostro de mi yerno se quedó completamente inexpresivo, congelado en una máscara de confusión absoluta, sin comprender todavía que en ese preciso instante acababa de perderlo todo. Pero permítame llevarlos al comienzo de ese día maldito, para que entiendan exactamente cómo llegamos a ese momento explosivo. La casa de mi hija Isabella resplandecía con decoraciones navideñas exageradas que gritaban éxito y abundancia. Luces doradas serpenteaban por las columnas del porche, guirnaldas plateadas enmarcaban cada ventana, y un árbol gigantesco dominaba la sala con esferas rojas y ornamentos costosos que brillaban como joyas falsas. El aire olía a pavo asado mezclado con canela y vino especiado, aromas que debían evocar calidez familiar pero que ese día solo ocultaban la podredumbre que estaba a punto de revelarse. Llegué a las 2 de la tarde, puntual como siempre, sosteniendo los regalos que había comprado con cuidado para mis nietos, envueltos en papel dorado con moños color marfil. Toqué el timbre de lo que técnicamente era mi propiedad, aunque nadie en esa casa lo sabía. Mateus abrió la puerta vistiendo un traje gris perla impecable, con una camisa blanca almidonada y gemelos de plata que probablemente costaban más de $1000. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con gel brillante, y ese reloj suizo de $15,000 destellaba en su muñeca como un faro de arrogancia. Me miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba fastidio y superioridad, como si mi llegada fuera una interrupción no deseada en su día perfecto. No hubo abrazo. No hubo sonrisa genuina. Solo un movimiento seco de cabeza y un llegas tarde murmurado entre dientes, aunque yo había llegado exactamente a la hora acordada. Se hizo a un lado para dejarme pasar, y cuando crucé el umbral, sentí como si estuviera entrando a territorio enemigo en lugar de la casa de mi propia hija. Isabella apareció desde la cocina secándose las manos en un delantal color salmón. Lucía un vestido color esmeralda que resaltaba su figura delgada, con el cabello recogido en un moño elegante que la hacía ver mayor de sus 38 años. Me dio un beso fugaz en la mejilla, tan rápido que apenas sentí el roce de sus labios, y murmuró un hola papá mecánico antes de desaparecer nuevamente hacia los fogones. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó sobre mi salud. No mostró ningún interés real en mí como padre, solo como una obligación navideña que debía cumplir antes de volver a sus invitados importantes. La vi alejarse y sentí una punzada de dolor en el pecho al recordar a la niña que solía correr hacia mí con los brazos abiertos, gritando papi con alegría pura. Esa niña había muerto junto con su madre, reemplazada por esta mujer que ahora miraba a su esposo como si fuera un dios y a su padre como si fuera un estorbo. El comedor estaba repleto de personas que no conocía. Primos de Mateus, colegas de su negocio, amigos del club de golf al que pertenecía. Todos vestidos con ropa cara, todos riendo estruendosamente, todos bebiendo el vino que Mateus servía con generosidad exagerada como si fuera un emperador compartiendo sus riquezas con el pueblo. La mesa de caoba brillaba bajo la lámpara de cristal del techo, cubierta con un mantel color perla y servilletas de lino dobladas en formas elaboradas. La vajilla era de porcelana fina con bordes dorados, las copas de cristal reflejaban las llamas de las velas aromáticas, y los cubiertos de plata pesaban en las manos como pequeños lingotes. Todo gritaba lujo, éxito, prosperidad. Y nadie sabía que yo había pagado cada centavo de aquella escenografía perfecta. Me indicaron dónde sentarme con un gesto casual de la mano, como si fuera un invitado de último momento al que debían acomodar por cortesía. Mi lugar estaba al final de la mesa, lo más alejado posible de donde Mateus presidía como un rey en su trono. A mi lado colocaron a los niños más pequeños, como si yo también necesitara supervisión infantil. Nadie se levantó para saludarme adecuadamente. Nadie me ofreció una copa de vino. Simplemente me senté en silencio mientras las conversaciones continuaban a mi alrededor como si yo fuera invisible, un mueble más en la decoración navideña. Escuchaba fragmentos de charlas sobre vacaciones en Europa,
sobre inversiones en bolsa, sobre carros nuevos y propiedades en la playa. Mateus era el centro de atención, contando anécdotas sobre sus éxitos empresariales con esa voz grave y segura que hace que la gente crea cada palabra sin cuestionarla. La comida comenzó con un brindis que Mateus dirigió de pie, alzando su copa de cristal lleno de vino tinto que costaba probablemente $200 la botella. Habló sobre la gratitud, sobre la familia, sobre las bendiciones del año que terminaba y las promesas del año nuevo que vendría. Habló sobre el esfuerzo, sobre la dedicación, sobre cómo él había construido todo lo que tenían con sus propias manos y su visión empresarial. Cada palabra que salía de su boca era una mentira envuelta en terciopelo, y yo la escuchaba mientras apretaba mi copa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Isabella lo miraba con adoración absoluta, sus ojos brillando con orgullo de esposa que cree estar casada con un genio. Los invitados aplaudieron cuando terminó su discurso, levantaron sus copas al unísono, y brindaron por él como si fuera un héroe de guerra regresando victorioso. Nadie brindó por mí. Nadie siquiera volteó a mirarme. Yo era el fantasma en la esquina, el recordatorio incómodo de una generación pasada que ya no importaba. Cuando empezaron a servir la comida, las microagresiones comenzaron a fluir como veneno goteando lentamente en un vaso de agua. Mateus me pasó la fuente de puré de papas con un comentario sobre cómo debía cuidar mi colesterol a mi edad. Cuando mencioné algo sobre el clima, uno de sus primos soltó una risa burlona y dijo que los viejos siempre hablan del clima porque no tienen nada más interesante que decir. Isabella no dijo nada, solo sonrió incómoda y cambió rápidamente el tema de conversación. Cuando traté de contarle a mi nieto sobre mi trabajo en mis años jóvenes, Mateus me interrumpió diciendo que no aburriera al niño con historias del pasado prehistórico. La mesa entera rió. Yo tragué saliva y seguí comiendo en silencio, sintiendo como cada bocado sabía a humillación. La tensión escalaba gradualmente como una olla de presión acercándose peligrosamente al punto de explosión. Mateus comenzó a hablar sobre su negocio, una cadena de tiendas de tecnología que según él había levantado desde cero con pura inteligencia y trabajo duro. Explicaba con lujo de detalles cómo había conseguido inversionistas, cómo había negociado contratos, cómo había superado la competencia con estrategias brillantes que solo una mente privilegiada como la suya podía concebir. Sus colegas lo bombardeaban con preguntas admiradas, tratándolo como un gurú del éxito que tenía todas las respuestas. Yo permanecía callado, masticando lentamente mi pavó mientras escuchaba cómo se atribuía méritos que no le correspondían, cómo construía un castillo de mentiras tan elaborado que casi parecía real. En un momento dado, uno de sus socios le preguntó cómo había conseguido el capital inicial para arrancar el negocio. Mateus sonrió con esa sonrisa de tiburón que muestra todos los dientes pero ninguna calidez, y respondió que había sido puro ingenio financiero, inversiones inteligentes y una capacidad innata para identificar oportunidades que otros no veían. Dijo que algunas personas nacen con el don de los negocios y otras simplemente no lo tienen, que es una cuestión de genética y visión. Los invitados asintieron impresionados. Isabella apretó su mano con orgullo. Y yo sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago, subiendo por mi garganta como lava ardiente que exigía ser liberada. Porque yo sabía la verdad. Yo conocía cada documento, cada transferencia, cada dólar que había hecho posible ese imperio de cartón. Entonces intenté participar en la conversación. Cometí el error de mencionar mi experiencia en el mundo empresarial, mis 40 años trabajando en construcción y desarrollo inmobiliario, los proyectos que había manejado, las lecciones que había aprendido en las trincheras del comercio real. Pensé que tal vez, solo tal vez, mi experiencia podría ser valorada, que mi conocimiento acumulado a través de décadas podría aportar algo a la conversación. Pero Mateus me cortó antes de que pudiera terminar mi segunda frase. Se rió con esa risa condescendiente que usan los adultos cuando un niño dice algo tonto, y declaró frente a todos que vender en tienditas de barrio no contaba como experiencia empresarial real, que el mundo había cambiado demasiado y que las personas de mi generación simplemente no entendían la complejidad de los negocios modernos. El golpe fue devastador. No tanto por las palabras en sí, sino por cómo las dijo, con ese tono de superioridad absoluta que borra tu existencia como si nunca hubieras importado. Los invitados rieron incómodos, algunos desviaron la mirada, otros asintieron como si Mateus hubiera dicho algo profundamente sabio. Isabella bajó los ojos hacia su plato, incapaz de defender a su propio padre, demasiado atrapada en la telaraña de su matrimonio como para recordar de dónde venía. Yo me quedé paralizado, con el tenedor suspendido en el aire, sintiendo como mis 64 años de vida, de trabajo, de sacrificio, eran reducidos a nada con una sola frase despectiva lanzada casualmente sobre una mesa de Navidad. Pero eso no fue todo.
Mateus estaba en racha, disfrutando de su momento de gloria, alimentándose de la atención como un narcisista hambriento. Continuó hablando sobre sus planes de expansión, sobre cómo iba a abrir 5 sucursales más el próximo año, sobre el Mercedes nuevo que ya había ordenado, sobre las vacaciones de 3 semanas en Italia que tenía planeadas para el verano. Todo dicho con ese tono de triunfalismo exagerado que necesita que todos sepan lo exitoso que es. Mencionó que acababa de comprar acciones en una startup tecnológica, que estaba considerando invertir en bienes raíces en Miami, que su asesor financiero le había recomendado diversificar su portafolio porque tenía demasiado dinero concentrado en un solo lugar. Cada palabra era una exhibición obscena de riqueza, real o imaginada, diseñada para impresionar y para marcar territorio. Yo lo observaba en silencio, este hombre que había entrado a mi vida hace 6 años como un prometedor joven emprendedor que parecía genuinamente enamorado de mi hija. Recordaba la primera vez que Isabella me lo presentó, cómo había sido educado y respetuoso, cómo había pedido mi bendición antes de proponerle matrimonio, cómo había prometido cuidarla siempre. Ese hombre había desaparecido, reemplazado por este monstruo de arrogancia que ahora presidía mi mesa. Yo lo observaba en silencio, este hombre que había entrado a mi vida hace 6 años como un prometedor joven emprendedor que parecía genuinamente enamorado de mi hija. Recordaba la primera vez que Isabella me lo presentó, cómo había sido educado y respetuoso, cómo había pedido mi bendición antes de proponerle matrimonio, cómo había prometido cuidarla siempre. Ese hombre había desaparecido, reemplazado por este monstruo de arrogancia que ahora presidía mi mesa como si fuera suya, bebiendo mi vino, comiendo mi comida, durmiendo en mi casa, todo mientras me trataba como basura que debía ser sacada antes de que empezara a apestar. La transformación había sido gradual pero implacable, como ver a alguien ser consumido lentamente por una enfermedad invisible que pudre desde adentro. Cuando sirvieron el postre, un tiramisú elaborado que probablemente había costado más de $100 en la pastelería italiana más cara de la ciudad, Mateus se levantó nuevamente para hacer otro brindis. Esta vez habló específicamente sobre Isabella, sobre cómo era la mujer perfecta, sobre cómo juntos habían construido una vida maravillosa llena de abundancia y felicidad. La besó teatralmente frente a todos, un beso largo y posesivo que parecía más una demostración de propiedad que un gesto de amor. Luego declaró que todo lo que tenían, absolutamente todo, era resultado de su esfuerzo incansable, su visión empresarial, su capacidad para tomar riesgos calculados y convertirlos en éxito tangible. Los invitados aplaudieron entusiastamente. Isabella se sonrojó de placer. Y yo sentí como algo dentro de mí comenzaba a quebrarse de manera irreparable. Intenté servirme más vino de la botella que estaba cerca de mi lugar, necesitaba algo que adormeciera el dolor que crecía en mi pecho como un tumor maligno. Pero Mateus, con esos ojos de halcón que no perdían detalle, notó mi movimiento y dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que todos escucharan, que debía tener cuidado con el alcohol porque a mi edad el hígado no procesa las toxinas de la misma manera y podría terminar enfermo arruinando la fiesta para todos. Lo dijo con una sonrisa que pretendía ser preocupación, pero que era puro veneno disfrazado de cuidado. Algunos invitados asintieron como si fuera un consejo médico válido. Otros simplemente ignoraron el comentario y continuaron con sus conversaciones. Yo solté la botella como si quemara, sintiendo como la vergüenza coloreaba mis mejillas de rojo mientras todos me miraban como a un alcohólico en potencia que necesitaba supervisión. La humillación continuaba acumulándose capa sobre capa, como pintura sobre un lienzo hasta que el original queda completamente oculto. Uno de los primos de Mateus, un tipo gordo con corbata color mostaza, preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Mateus respondió por mí diciendo que yo estaba jubilado, que había trabajado toda mi vida en construcción haciendo trabajos manuales, que ahora básicamente pasaba mis días sin hacer nada productivo como la mayoría de los viejos. Lo dijo con ese tono condescendiente que usan los adultos cuando explican algo obvio a un niño pequeño. El primo asintió con una expresión que mezclaba lástima y desinterés, luego inmediatamente cambió el tema hacia algo más interesante para él. Yo no existía. Mi vida entera de logros, de sacrificios, de construcción literal y figurativa, había sido reducida a trabajos manuales y no hacer nada productivo. Yo, que había levantado edificios de 20 pisos, que había empleado a cientos de personas, que había creado valor donde solo había tierra vacía, era ahora simplemente un viejo inútil en los ojos de estos extraños. Entonces llegó el momento que lo cambiaría todo para siempre. Los niños habían terminado de comer y pedían permiso para retirarse a jugar con sus regalos nuevos. Isabella comenzó a recoger algunos platos con ayuda de una prima de Mateus. Yo me ofrecí a ayudar, levantándome de mi silla con la intención de ser útil, de contribuir de alguna manera a la reunión familiar.
Pero Mateus extendió su mano en un gesto de alto, como un policía deteniendo el tráfico, y dijo con voz firme que me sentara, que los invitados no recogen platos, que dejara a las mujeres hacer su trabajo. La frase cayó como una bomba en el comedor. Varios invitados se removieron incómodos en sus asientos. Isabella se detuvo en seco, con los platos en las manos, mirando a su esposo con una expresión que no supe descifrar. Yo permanecí de pie, suspendido entre sentarme y continuar, sintiendo como la tensión en el aire se volvía tan espesa que casi se podía cortar con cuchillo. Uno de los socios de Mateus, tratando de aliviar la tensión, preguntó sobre mis planes para las fiestas, si tenía algún viaje planeado, alguna actividad especial. Era una pregunta inocente, un intento genuino de incluirme en la conversación. Respondí honestamente que probablemente pasaría el resto de las fiestas en mi casa, tranquilo, leyendo, disfrutando de la paz. Mateus soltó una risa sarcástica y comentó que debía ser triste no tener nada mejor que hacer, que él no podría imaginar una vida tan vacía y sin propósito, que él personalmente preferiría estar muerto antes que convertirse en alguien cuya mayor emoción es sentarse a leer libros viejos. Las palabras golpearon como puñetazos. El socio que había hecho la pregunta se quedó callado, claramente arrepentido de haber iniciado ese intercambio. Isabella susurró un suave Mateus en tono de advertencia, pero fue tan débil que casi ni se escuchó. Yo volví a sentarme lentamente, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se tensaba con la rabia contenida que crecía como una tormenta dentro de mi pecho. Respiré profundamente, tratando de mantener la compostura, recordándome a mí mismo que la dignidad se mantiene precisamente en los momentos más difíciles. Pero Mateus no había terminado. O no, estaba en su elemento, disfrutando del poder que sentía tener sobre mí, sobre todos en esa mesa. Comenzó a hablar sobre la dependencia de las personas mayores, sobre cómo es un problema social que los viejos no saben cuándo retirarse completamente y dejar que las nuevas generaciones tomen el control. Habló sobre cómo algunos padres no entienden que sus hijos ya no los necesitan, que se aferran a relaciones familiares por necesidad económica más que por amor genuino. Cada palabra era una puñalada directa hacia mí, aunque él fingía hablar en términos generales. Los invitados comenzaron a sentirse visiblemente incómodos. Algunos miraban sus platos con intensidad exagerada. Otros revisaban sus teléfonos bajo la mesa. Nadie quería ser testigo de lo que claramente estaba convirtiéndose en una ejecución pública. Isabella había dejado de recoger platos y estaba parada junto a la cocina, inmóvil, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos pero sin el coraje de detener a su marido. Yo la miraba, suplicándole silenciosamente que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién era su padre y todo lo que había hecho por ella. Pero ella permaneció muda, paralizada entre su lealtad matrimonial y su amor filial, eligiendo el silencio que en ese momento era igual a complicidad. Mateus continuaba su monólogo venenoso, ahora hablando sobre el éxito y cómo algunas personas simplemente no tienen lo que se necesita para triunfar en el mundo moderno, como hay una diferencia fundamental entre los que construyen imperios y los que simplemente sobreviven día a día. Decía que él había aprendido desde joven que el éxito no se regala, que se arrebata con fuerza y determinación, que no hay espacio para la debilidad o la sentimentalidad en el mundo de los negocios. Sus palabras eran como ácido disolviendo lo poco que quedaba de respeto en esa mesa. Yo apretaba mi servilleta bajo la mesa con tanta fuerza que mis nudillos dolían, imaginando que era su cuello entre mis manos. Yo apretaba mi servilleta bajo la mesa con tanta fuerza que mis nudillos dolían, imaginando que era su cuello entre mis manos, pero manteniéndome completamente inmóvil en apariencia, porque la verdadera fuerza no está en reaccionar con violencia sino en mantener el control absoluto cuando todo a tu alrededor colapsa. Mateus bebió otro sorbo de vino, saboreándolo con esa expresión de conocedor pretencioso, y luego miró directamente hacia donde yo estaba sentado. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad calculada, como un depredador que ha identificado a su presa y sabe que tiene la ventaja completa. El comedor entero pareció contener la respiración. Todos sabían que algo terrible estaba a punto de suceder, podía sentirse en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Entonces Mateus dejó su copa sobre la mesa con un golpe suave pero deliberado, se reclinó en su silla con esa postura de hombre poderoso que no teme a nadie, y dijo con voz clara y firme que ya era momento de tener una conversación incómoda pero necesaria. Dijo que había estado pensando mucho sobre la dinámica familiar, sobre cómo las relaciones evolucionan y cambian con el tiempo, sobre cómo a veces las personas mayores no se dan cuenta cuando ya no son necesarias en la vida de sus hijos adultos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Isabella dejó escapar un pequeño gemido de protesta que fue inmediatamente silenciado por la mirada severa que su esposo le lanzó.
Los invitados se quedaron petrificados en sus asientos, algunos con los tenedores suspendidos en el aire, otros con las copas a medio camino hacia sus labios, todos convertidos en estatuas de sal presenciando una catástrofe en cámara lenta. Mateus continuó diciendo que él y Isabella habían construido su vida por sí mismos, que habían trabajado duro para conseguir todo lo que tenían, que ya no necesitaban apoyo de nadie y mucho menos interferencia en sus decisiones familiares. Dijo que era importante establecer límites saludables, que las visitas constantes de familiares pueden ser agotadoras especialmente cuando esos familiares no aportan nada de valor a la ecuación. Cada palabra era una escalada, cada frase subía un peldaño más en la escalera de la crueldad calculada. Yo sentía como mi respiración se volvía más pesada, como mis manos temblaban ligeramente bajo la mesa, como algo oscuro y poderoso comenzaba a despertar en mi interior después de años de estar dormido. Uno de los primos de Mateus, tal vez sintiendo que las cosas habían ido demasiado lejos, trató de cambiar el tema preguntando sobre el fútbol, sobre el último partido del equipo local. Pero Mateus lo ignoró completamente, levantando su mano en un gesto que exigía silencio, porque todavía no había terminado de decir lo que necesitaba decir. Isabella comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras miraba alternadamente a su esposo y a su padre, claramente desgarrada pero sin el coraje de intervenir. Yo la observaba y sentía una mezcla de amor y decepción tan profunda que dolía más que cualquier insulto que Mateus pudiera lanzarme. Mi hija, mi única hija, la niña que había cargado en mis hombros, que había consolado cuando tenía pesadillas, que había acompañado a su primer día de escuela, estaba eligiendo a este hombre sobre su propio padre. Mateus se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos sobre la mesa en una postura de dominación absoluta, y comenzó a hablar específicamente sobre mí. Dijo que yo venía demasiado seguido, que mis visitas eran una carga emocional y logística, que Isabella se sentía obligada a atenderme cuando tenía cosas más importantes que hacer. Dijo que yo necesitaba entender que ya no era el centro de la vida de mi hija, que ella había formado su propia familia ahora y que mi papel debía ser más periférico, más distante, más conveniente para ellos. Las palabras salían de su boca como serpientes venenosas deslizándose por el suelo, letales y precisas. Varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos, claramente incómodos con la dirección que había tomado la conversación. Algunos incluso comenzaron a recoger sus cosas discretamente, planeando una escapada rápida de esta situación tóxica. Pero Mateus no había llegado todavía al clímax de su actuación. O no, había estado construyendo hacia este momento, preparando el escenario para el golpe final que creía que me destruiría completamente. Se puso de pie, alto e imponente con su traje caro y su postura de conquistador, y caminó lentamente alrededor de la mesa hasta quedar de pie justo frente a mí. Me miró desde arriba, literalmente mirándome hacia abajo como se mira a un insecto que está a punto de ser aplastado, y entonces pronunció las palabras que sellarían su destino para siempre. Dijo que era hora de que yo entendiera mi lugar en el mundo, que ya no era un hombre productivo ni necesario, que mi época había pasado y que necesitaba aceptarlo con dignidad en lugar de aferrarme desesperadamente a una familia que ya no me necesitaba ni me quería allí. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de los invitados. Isabella sollozaba quedamente, cubriéndose la boca con ambas manos. Los niños habían dejado de jugar en la sala y asomaban sus cabezas curiosas para ver qué pasaba. El reloj de la pared marcaba cada segundo con un tic-tac que sonaba como golpes de tambor anunciando una ejecución. Yo permanecí sentado, inmóvil, mirando a este hombre que se había atrevido a humillarme en lo que técnicamente era mi propia casa, frente a mi propia hija, durante una celebración que se suponía era sobre amor y unidad familiar. Sentía como la rabia hervía en mis venas, pero también algo más frío, más calculado, más peligroso. Una calma glacial comenzaba a apoderarse de mí, la misma calma que había desarrollado durante 40 años de negocios difíciles y decisiones imposibles. Mateus no había terminado. Con una sonrisa cruel que mostraba dientes perfectamente blancos y perfectamente falsos, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja pero lo suficientemente alta para que todos escucharan, que tal vez era momento de que yo considerara irme, no solo de esa cena sino de sus vidas en general, que dejara de depender de la familia como un parásito que chupa recursos y energía sin dar nada a cambio. Dijo que sería mejor para todos, especialmente para mí, que encontrara mi propio camino y dejara de ser una carga para las personas que claramente tenían cosas más importantes que hacer que cuidar de un viejo que se rehusaba a aceptar que su tiempo había terminado. Las palabras resonaron en el comedor como campanas fúnebres tocando por la muerte de algo precioso que nunca volvería a existir. Los invitados estaban horrorizados. Podía ver shock genuino en muchos de sus rostros,
Incluso aquellos que habían reído de los comentarios anteriores ahora miraban a Mateus con una mezcla de incredulidad y disgusto. Una de las primas mayores se había llevado la mano al pecho, claramente escandalizada por lo que acababa de presenciar. El socio que había intentado cambiar el tema antes ahora miraba hacia la puerta, calculando cuánto tardaría en poder escapar de esta pesadilla. Isabella se había levantado de su silla y caminaba hacia mí con las manos extendidas, tratando de decir algo entre sollozos, pero las palabras no salían de su boca, solo sonidos rotos de dolor y vergüenza. Yo la miré, vi el arrepentimiento en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La línea había sido cruzada. Y no había vuelta atrás. Mateus se enderezó, cruzó los brazos sobre su pecho con satisfacción evidente, esperando que yo me derrumbara, que suplicara, que me disculpara, que me arrastrara fuera de su casa con la cola entre las piernas como el perro viejo y patético que él creía que yo era. Podía ver en sus ojos que esperaba lágrimas, tal vez gritos, definitivamente sumisión. Pensaba que me había quebrado completamente, que había ganado esta batalla de una vez por todas, que finalmente me había puesto en mi lugar y establecido su dominación absoluta sobre esta familia. Pero lo que Mateus no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo no era el viejo indefenso que asumían que era. Yo era Renato Valverde, constructor de imperios, sobreviviente de crisis económicas, veterano de 1000 batallas empresariales, y arquitecto silencioso de todo lo que ellos creían que era suyo. Me levanté lentamente, muy lentamente, sintiendo como cada articulación protestaba con el peso de 64 años de vida dura pero digna. Limpié mi boca con la servilleta de lino, la doblé con cuidado y la coloqué junto a mi plato con una precisión casi ceremonial. Miré a Mateus directamente a los ojos. Me levanté lentamente, muy lentamente, sintiendo como cada articulación protestaba con el peso de 64 años de vida dura pero digna. Limpié mi boca con la servilleta de lino, la doblé con cuidado y la coloqué junto a mi plato con una precisión casi ceremonial. Miré a Mateus directamente a los ojos, sostuve su mirada sin parpadear, y vi cómo la confianza en su rostro comenzaba a vacilar ligeramente cuando se dio cuenta de que yo no estaba temblando, no estaba llorando, no estaba suplicando. Estaba completamente calmado, peligrosamente calmado, con esa quietud que precede a los terremotos más devastadores. Entonces hablé, y mi voz salió firme y clara, sin un rastro de debilidad o duda, cortando el aire como una hoja afilada que ha estado esperando años para ser desenvainada. Les dije a todos que tomaran asiento porque lo que estaba a punto de anunciar cambiaría absolutamente todo lo que creían saber sobre esta familia. Mateus rió nerviosamente, tratando de mantener su fachada de control, pero podía ver en sus ojos un destello de incertidumbre, como un animal que de repente detecta peligro pero no puede identificar de dónde viene. Los invitados se miraron entre ellos confundidos, algunos sentándose obedientemente, otros permaneciendo de pie en una especie de limbo indeciso. Isabella se había quedado paralizada a mitad de camino entre la cocina y la mesa, con las manos todavía extendidas hacia mí pero sin atreverse a acercarse más. Yo respiré profundamente, saboreando este momento que había soñado durante meses pero que nunca pensé que realmente llegaría, y entonces dejé caer la primera bomba. Anuncié con voz clara que a partir de este momento quedaban cancelados todos los beneficios financieros que yo había estado proporcionando silenciosamente durante años. Mateus parpadeó confundido, su sonrisa arrogante vacilando como una vela bajo el viento. Pregunté en voz alta si alguien en esa mesa sabía quién era realmente el dueño de la casa donde estábamos sentados. El silencio fue ensordecedor. Mateus abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió. Isabella se había puesto pálida como papel, sus ojos enormes de repentina comprensión. Yo saqué mi teléfono del bolsillo, abrí una aplicación bancaria, y mostré la pantalla donde claramente se veía una propiedad registrada a mi nombre en esta misma dirección. La hipoteca había sido pagada completamente por mí hace 3 años, aunque el título seguía bajo mi control absoluto. Mateus y Isabella solo vivían aquí bajo un acuerdo verbal que yo podía cancelar en cualquier momento. La expresión de Mateus cambió dramáticamente, pasando de confusión a shock en cuestión de segundos. Su rostro, que momentos antes irradiaba arrogancia y control, ahora mostraba grietas de pánico comenzando a formarse. Traté de hablar, de decir algo, pero yo levanté mi mano exigiendo silencio porque todavía no había terminado. Continué explicando que el Mercedes que él conducía con tanto orgullo, ese vehículo de $80,000 que presumía ante sus amigos, estaba financiado a través de un leasing corporativo que yo pagaba mensualmente bajo el nombre de una de mis compañías. El pago mensual era de $1,200 que salían directamente de mi cuenta. Sin mis pagos, el carro sería reposeído en menos de 30 días por falta de cumplimiento del contrato.
Mateus se había quedado completamente inmóvil, como una estatua de sal, su cerebro claramente tratando de procesar información que contradecía completamente la realidad que él creía habitar. Pero eso no era todo, ¿o no? Apenas estaba comenzando a revelar la magnitud de la mentira en la que habían estado viviendo. Expliqué que el negocio del cual Mateus se jactaba constantemente, esas tiendas de tecnología que según él había construido con pura inteligencia y visión empresarial, tenían una estructura de capital muy interesante. Yo era el inversionista mayoritario con el 60% de las acciones, registradas bajo el nombre de una holding que Mateus nunca se había molestado en investigar completamente. Él pensaba que sus inversionistas eran un grupo de empresarios extranjeros que habían confiado en su brillantez. La verdad era que ese grupo era yo, operando a través de diferentes entidades legales que había establecido específicamente para mantener el control sin que él lo supiera. Sin mi capital, sin mi respaldo financiero, sin mis conexiones que había usado discretamente para conseguirle contratos y proveedores, su negocio no existiría. Los invitados estaban boquiabiertos, algunos literalmente con las mandíbulas colgando de la sorpresa. El socio de Mateus que estaba sentado a su derecha lo miraba con una mezcla de shock y lo que parecía ser repulsión creciente, como si de repente se diera cuenta de que había estado haciendo negocios con un fraude. Las primas susurraban entre ellas con manos cubriendo sus bocas. Los niños, sin entender completamente lo que pasaba pero sintiendo la tensión, habían dejado de jugar completamente y observaban a los adultos con ojos grandes y asustados. Isabella se había dejado caer en una silla, sollozando abiertamente ahora, sus manos cubriendo su rostro mientras su cuerpo se sacudía con cada gemido de dolor y vergüenza. Yo continué, implacable, porque esto necesitaba ser dicho, toda la verdad necesitaba ser revelada sin filtros ni misericordia. Expliqué que los estudios de posgrado de Isabella, ese MBA del que ella estaba tan orgullosa y que le había abierto tantas puertas profesionales, había costado $75,000 en total. Mateus siempre le había dicho que los había pagado con sus ahorros e inversiones inteligentes. La verdad era que cada semestre yo había transferido el dinero directamente a la universidad, usando una beca fantasma que había establecido a través de una fundación educativa que yo controlaba. Isabella nunca supo que su padre estaba pagando cada clase, cada libro, cada hora de estudio. Ella creía que su esposo era un genio financiero que había hecho posible sus sueños académicos. La realidad era que Mateus no había puesto ni un solo dólar de su propio bolsillo. Continué desmantelando la ilusión pieza por pieza, cada revelación como una explosión controlada destruyendo los cimientos de un edificio corrupto. Mencioné la cuenta bancaria conjunta que Mateus e Isabella compartían, esa cuenta donde siempre parecía haber dinero disponible para emergencias o gastos inesperados. Yo había estado depositando $2,500 mensuales en esa cuenta durante los últimos 4 años, disfrazados como bonos de rendimiento del negocio de Mateus. $30,000 al año, $120,000 en total, simplemente regalados para mantener su estilo de vida lujoso mientras ellos creían que era fruto del éxito empresarial de Mateus. Hablé sobre el seguro médico premium que cubría a toda la familia, ese plan que costaba $1,800 mensuales y que proporcionaba acceso a los mejores hospitales y especialistas. Yo lo pagaba. Los muebles caros del comedor donde estábamos sentados, ese juego de caoba importada que costó $25,000. Yo lo pagué. Las vacaciones del año pasado en Cancún, $8,000 por 2 semanas en un resort todo incluido. Yo las financié secretamente a través de un regalo que Isabella creyó que venía del bono de fin de año de Mateus. Mateus finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido desesperado más que como las palabras seguras que usualmente pronunciaba. Trató de interrumpirme, de decir que yo estaba mintiendo, que esto era algún tipo de broma cruel o malentendido. Pero yo simplemente abrí mi teléfono nuevamente y comencé a mostrar documentos, contratos, transferencias bancarias, todo meticulosamente guardado y organizado durante años. Cada vez que él trataba de negar algo, yo mostraba prueba irrefutable. Facturas con mi nombre, recibos con mi firma, contratos donde yo aparecía como garante o inversionista principal. Estados de cuenta que mostraban flujos de dinero constantes desde mis cuentas hacia diferentes aspectos de sus vidas. Era una avalancha de evidencia imposible de refutar, un tsunami de verdad arrasando con las mentiras que habían construido su realidad. Isabella estaba histérica ahora, gritando preguntas entre sollozos, preguntando por qué yo nunca le había dicho nada, por qué había mantenido todo en secreto, por qué la había dejado vivir en esta mentira. La miré con una mezcla de amor y tristeza tan profunda que dolía físicamente, y le dije que lo había hecho porque la amaba, porque quería que fuera feliz, porque creía que su matrimonio era genuino y que Mateus realmente la amaba también.
Le dije que nunca imaginé que ese hombre la usaría para construir un ego falso basado en logros que no eran suyos, que la manipularía para alejarse de su propio padre, que la convertiría en cómplice de su farsa. Mi voz se quebró ligeramente al decir esto, la única grieta en mi armadura de calma durante toda esta confrontación. Los invitados comenzaron a levantarse, varios de ellos claramente queriendo escapar de esta situación que había pasado de incómoda a completamente insoportable. Algunos murmuraban disculpas mientras se dirigían hacia la puerta. Otros simplemente huían sin decir palabra. El socio de Mateus se le acercó y le susurró algo al oído, probablemente que necesitaban hablar urgentemente sobre el negocio ahora que sabía la verdad sobre su estructura financiera. Mateus lo ignoró completamente, su mirada fija en mí con una mezcla de odio, pánico y algo que podría haber sido el comienzo de la comprensión de Juan. Mateus lo ignoró completamente, su mirada fija en mí con una mezcla de odio, pánico y algo que podría haber sido el comienzo de la comprensión de cuán monumentalmente había arruinado su vida con sus propias palabras arrogantes. Yo permanecí de pie, tranquilo como el ojo de un huracán, y entonces pronuncié las palabras que sellarían su destino de manera oficial y legal. Le informé que a partir del lunes siguiente mi abogado comenzaría los procedimientos para cancelar todos los acuerdos financieros, recuperar mis inversiones del negocio, y ejercer mi derecho como propietario de esta casa para solicitar que desocuparan la propiedad en un plazo de 30 días. Todo sería ejecutado con la frialdad implacable de la ley, sin espacio para negociaciones o súplicas de última hora. La sala se vació rápidamente. Los invitados prácticamente corrieron hacia la puerta, algunos ni siquiera se molestaron en recoger sus abrigos o bolsos, simplemente querían escapar del epicentro de esta explosión nuclear familiar. Las primas de Mateus lo miraban con disgusto apenas disimulado mientras se apresuraban hacia la salida. El socio que había estado alabándolo minutos antes ahora evitaba completamente su mirada, claramente recalculando toda su relación profesional a la luz de estas revelaciones devastadoras. En menos de 5 minutos, el comedor que había estado lleno de risas y celebración ahora estaba completamente vacío excepto por nosotros tres. Mateus, Isabella y yo, rodeados de platos sucios y copas medio llenas, los restos de una fiesta que había terminado en catástrofe. Isabella se levantó de su silla tambaleándose ligeramente, se acercó a mí con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, y me suplicó que esperara, que necesitábamos hablar, que esto no podía terminar así. Extendió su mano hacia mi brazo pero yo di un paso atrás, manteniendo la distancia física que reflejaba la distancia emocional que ahora existía entre nosotros. Le dije con voz suave pero firme que había pasado años dándole todo lo que necesitaba, protegiéndola, apoyándola, amándola incondicionalmente, y que lo único que había pedido a cambio era respeto y cariño básico. Hoy me había quedado sentado en esa mesa escuchando cómo su esposo me humillaba, me insultaba, me trataba como basura, y ella no había dicho una sola palabra en mi defensa. Ni una. Su silencio había sido tan devastador como los insultos de Mateus, tal vez más, porque venía de la persona que se suponía me amaba más en este mundo. Le expliqué que no estaba enojado con ella específicamente, sino profundamente decepcionado de la mujer en la que se había convertido bajo la influencia de este hombre. La niña que yo había criado, que su madre y yo habíamos llenado de valores sobre familia, respeto y gratitud, había sido reemplazada por alguien que permitía que su padre fuera maltratado en su propia casa sin mover un dedo para detenerlo. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo esto, para decidir si nuestra relación podía ser reparada alguna vez, pero que por ahora lo único que sabía con certeza era que no iba a continuar financiando una vida construida sobre mentiras y falta de respeto. Mis palabras eran cuchillos afilados cortando los últimos hilos que mantenían nuestra conexión familiar, pero necesitaban ser dichas. Mateus finalmente explotó. Comenzó a gritar que yo era un manipulador, que había estado controlándolo secretamente todo este tiempo, que esto era abuso financiero y control coercitivo. Dijo que lo demandaría, que haría público cómo yo había usado el dinero como herramienta de poder sobre ellos, que se aseguraría de que todo el mundo supiera qué tipo de hombre retorcido era yo realmente. Sus palabras salían atropelladas, desesperadas, la verborrea de un hombre ahogándose que agita los brazos frenéticamente tratando de aferrarse a cualquier cosa que lo mantenga a flote. Yo lo miré con una calma que claramente lo enfurecía aún más, porque no había nada que un narcisista odie más que no provocar reacción emocional en su víctima. Le dije simplemente que hiciera lo que considerara necesario, que llamara a todos los abogados que quisiera, que hablara con quien necesitara hablar, pero que la verdad documentada siempre prevalecería sobre sus narrativas inventadas. Le recordé que cada transacción estaba debidamente registrada, que cada inversión tenía contratos legales firmados por él mismo sin leer los detalles porque estaba demasiado emocionado recibiendo dinero,
que cada transferencia bancaria dejaba rastros digitales imposibles de borrar. Le dije que si quería convertir esto en una batalla legal, descubriría muy rápidamente que yo tenía 4 décadas de experiencia navegando sistemas legales complejos mientras él apenas tenía 6 años jugando a ser empresario con mi dinero. Mi voz era hielo puro, cada palabra calculada para transmitir la seriedad absoluta de mi posición. No estaba improvisando. No estaba reaccionando emocionalmente. Había planeado mentalmente esta contingencia durante meses, aunque esperaba nunca tener que ejecutarla. Recogí mi abrigo del perchero junto a la puerta, me lo puse con movimientos deliberados y tranquilos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Isabella seguía llorando, ahora sentada en el suelo con la espalda contra la pared, su vestido color esmeralda arrugado alrededor de sus piernas dobladas, luciendo completamente destruida. Una parte de mí quería consolarla, abrazarla como había hecho 1000 veces cuando era niña y el mundo le parecía demasiado grande y aterrador. Pero otra parte más fuerte sabía que esto era necesario, que a veces el amor verdadero significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones, incluso cuando esas consecuencias son dolorosas. Me acerqué a la puerta, la abrí, y el aire frío de diciembre entró al comedor llevándose consigo el calor artificial que las decoraciones navideñas habían intentado crear. Antes de salir, me volteé una última vez para mirarlos. Mateus estaba de pie junto a la mesa, sus manos apretadas en puños a los costados, su rostro rojo de rabia impotente mezclada con pánico creciente. Isabella permanecía en el suelo, pequeña y rota, mirándome con ojos suplicantes que decían todas las cosas que su boca no podía articular. Les dije que esperaba que estos 30 días les dieran tiempo suficiente para reflexionar sobre sus prioridades, sobre lo que realmente valoran en la vida, y sobre el tipo de personas que quieren ser. Les dije que el dinero va y viene, que las casas y carros son reemplazables, pero que la familia, el respeto y la dignidad son tesoros que una vez perdidos son casi imposibles de recuperar. Mi voz se suavizó ligeramente al decir esto último, mostrando que debajo de toda mi frialdad calculada todavía existía un padre que amaba a su hija a pesar de todo. Salí de la casa cerrando la puerta suavemente detrás de mí, sin dramatismos, sin portazos, porque la verdadera fuerza no necesita gritar para ser escuchada. El aire nocturno era fresco y limpio, contrastando dramáticamente con la atmósfera tóxica que acababa de dejar atrás. Caminé hacia mi carro, un Toyota Sedan modesto de 10 años que funcionaba perfectamente bien y que nunca había sentido la necesidad de reemplazar porque no necesitaba símbolos externos de éxito para saber quién era yo. Me senté en el asiento del conductor, pero no encendí el motor inmediatamente. Necesitaba un momento para procesar lo que acababa de suceder, para dejar que la adrenalina que había mantenido mi voz firme y mi postura erguida comenzara a disiparse. Mis manos temblaban ligeramente sobre el volante. No de miedo o arrepentimiento, sino de la descarga emocional masiva que viene después de años de contención finalmente liberados en un solo momento explosivo. Había planeado mentalmente esta confrontación docenas de veces, imaginando diferentes escenarios y respuestas, pero la realidad siempre es más intensa que cualquier ensayo mental. Miré hacia la casa a través del espejo retrovisor, viendo las luces cálidas brillando a través de las ventanas, las decoraciones navideñas todavía parpadeando alegremente ajenas al drama humano que habían presenciado. Pensé en Isabella cuando tenía 5 años, corriendo hacia mí después del trabajo con dibujos que había hecho en la escuela. Pensé en su madre, mi esposa fallecida hace 8 años, y me pregunté qué habría pensado ella de todo esto. Finalmente encendí el motor y conduje hacia mi casa, un apartamento modesto en un barrio tranquilo a 40 minutos de distancia. Durante todo el trayecto, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo, atravesando décadas de recuerdos que explicaban cómo había llegado a convertirme en el hombre que acababa de ejecutar esa jugada fría y calculada. Necesitaba recordar mi origen, las batallas que había peleado, los sacrificios que había hecho, porque esas memorias eran el combustible que alimentaba mi determinación de no dejarme pisotear nunca más por nadie, especialmente no por un hombre arrogante que no había construido absolutamente nada por sí mismo. Yo nací en un pueblo pequeño donde la pobreza no era la excepción, sino la regla absoluta. Mi padre era campesino, trabajaba tierras que no le pertenecían desde antes de que saliera el sol hasta mucho después de que se ocultara. Mi madre lavaba ropa ajena para conseguir unos pesos extra que permitieran comprar medicina cuando alguno de mis 5 hermanos enfermaba. Crecí durmiendo en un colchón compartido con 3 hermanos más, usando ropa heredada que tenía más parches que tela original, comiendo frijoles y tortillas la mayoría de los días porque la carne era un lujo que solo veíamos en Navidad si teníamos suerte. No conocí los zapatos nuevos hasta los 12 años. Antes de eso siempre usaba los que mis hermanos mayores descartaban cuando finalmente se desintegraban completamente.
La escuela quedaba a 8 kilómetros de distancia y caminaba descalzo la mayor parte del camino para no gastar las suelas de mis únicos zapatos. Pero yo tenía algo que la pobreza no podía quitarme. Tenía una mente hambrienta que devoraba cada libro que caía en mis manos, cada lección que los maestros compartían, cada oportunidad de aprender algo nuevo sobre el mundo que existía más allá de las fronteras de mi pueblo miserable. Estudiaba bajo la luz de velas porque no teníamos electricidad, memorizaba matemáticas mientras ayudaba a mi padre en el campo, practicaba lectura con periódicos viejos que encontraba en el basurero del pueblo. Los maestros notaron mi hambre de conocimiento y comenzaron a prestarme libros de sus colecciones personales, a darme tareas extras, a empujarme hacia un futuro que parecía imposible para alguien de mi condición. Cuando cumplí 15 años, uno de esos maestros me consiguió una beca parcial para estudiar en la ciudad, una oportunidad que significaba dejar a mi familia, irme solo a un lugar completamente desconocido, y sobrevivir con recursos prácticamente inexistentes. Me fui a la ciudad con $30 en el bolsillo, una maleta de cartón que contenía toda mi ropa, y una determinación de acero que me había forjado años de ver a mis padres romperse la espalda solo para sobrevivir otro día más. Vivía en un cuarto diminuto que compartía con otros 4 estudiantes igual de pobres, trabajaba durante el día en construcción cargando ladrillos y mezclando cemento, y estudiaba durante la noche hasta que mis ojos ardían de cansancio. Comía una vez al día, a veces menos, guardando cada centavo que podía para pagar los materiales escolares y la colegiatura que la beca no cubría. Había días donde el hambre era tan intensa que me mareaba durante las clases, pero nunca me quejaba, nunca pedía ayuda, simplemente apretaba los dientes y continuaba porque rendirse significaba regresar a esa vida de pobreza perpetua que había jurado escapar. Me gradué con honores a los 22 años, el primero de mi familia en completar educación universitaria, con un título en Ingeniería Civil y Construcción. Pero un título no garantizaba nada en un mundo donde las conexiones y el apellido importaban más que el talento o el esfuerzo. Pasé meses buscando trabajo, siendo rechazado una y otra vez porque mi ropa era barata, porque mi acento revelaba mi origen humilde, porque no tenía las conexiones correctas en los círculos correctos. Finalmente conseguí un puesto como asistente en una empresa de construcción pequeña, ganando apenas lo suficiente para pagar renta y comida básica. Trabajaba 16 horas diarias, aprendiendo cada aspecto del negocio, desde cómo leer planos arquitectónicos hasta cómo negociar con proveedores, desde gestión de equipos hasta planificación financiera de proyectos. Fue en esa empresa donde conocí a Lucía, la mujer que se convertiría en mi esposa y la madre de Isabella. Ella trabajaba en el departamento de contabilidad, una mujer inteligente y hermosa que venía de una familia de clase media y que teóricamente estaba fuera de mi alcance. Pero Lucía vio algo en mí que otros no veían, una ambición ardiente combinada con integridad férrea, una determinación de construir algo significativo sin pisar a otros en el proceso. Nos enamoramos durante largas conversaciones en los descansos de almuerzo, compartiendo sueños sobre el futuro mientras comíamos sándwiches baratos en el parque cercano. Ella creía en mí cuando yo apenas comenzaba a creer en mí mismo, me empujaba a tomar riesgos calculados cuando mi instinto de supervivencia me decía que jugara seguro. A los 28 años, con algunos ahorros acumulados y un préstamo pequeño que conseguí usando mi reputación de trabajador confiable como garantía, fundé mi propia empresa de construcción. Los primeros años fueron brutales, sobreviviendo de proyecto en proyecto, a veces sin saber si podría pagar a mis trabajadores el siguiente mes, durmiendo 3 horas por noche mientras manejaba cada aspecto del negocio personalmente porque no podía pagar empleados administrativos. Lucía trabajaba a mi lado, llevando la contabilidad desde nuestra mesa de cocina, sacrificando su propio sueldo cuando el dinero escaseaba para asegurar que los trabajadores cobraran primero. Isabella nació durante esos años difíciles, en un hospital público porque no teníamos seguro privado, y recuerdo sostenerla por primera vez pensando que necesitaba triunfar no solo por mí sino por esta pequeña vida que dependía completamente de mi capacidad de proveer. Lentamente, proyecto tras proyecto, mi reputación creció. Era conocido por entregar trabajos de calidad excepcional siempre a tiempo y dentro del presupuesto, algo raro en una industria plagada de contratistas que cortaban esquinas y engañaban clientes. Los proyectos pequeños se convirtieron en proyectos medianos. Los proyectos medianos eventualmente se convirtieron en contratos grandes con desarrolladores importantes. A los 35 años, mi empresa era una de las más respetadas en la región, empleando a más de 200 personas y manejando múltiples proyectos simultáneamente. El dinero comenzó a fluir, no fortunas obscenas pero sí suficiente para mudarnos a una casa decente, para darle a Isabella educación privada de calidad, para finalmente respirar sin el peso constante de la preocupación financiera aplastando mi pecho. Pero nunca olvidé de dónde venía.
Mientras otros empresarios exitosos comenzaban a presumir con carros lujosos y relojes caros, yo seguía conduciendo vehículos modestos y usando el mismo reloj de $50 que había comprado años atrás. Mientras otros se mudaban a mansiones en barrios exclusivos, nosotros permanecimos en nuestra casa de clase media porque era suficiente y cómoda. Reinvertía la mayor parte de las ganancias en el negocio, en mis trabajadores, en causas caritativas que ayudaban a jóvenes pobres como yo había sido. Lucía compartía esta filosofía completamente, criando a Isabella con valores sólidos sobre trabajo duro, humildad y gratitud, enseñándole que el dinero es una herramienta, no una identidad. Cuando Isabella tenía 14 años, Lucía fue diagnosticada con cáncer. Fue rápido y brutal, el tipo de enfermedad que no negocia ni muestra misericordia. Gasté cada centavo que tenía en los mejores tratamientos, los mejores doctores, llevándola a clínicas en otros países buscando desesperadamente alguna cura milagrosa. Nada funcionó. La vi deteriorarse durante 18 meses, transformándose de la mujer vibrante que había sido mi compañera en todo, a una sombra frágil de sí misma que apenas podía sostener una conversación sin agotarse. Isabella estuvo conmigo durante cada momento horrible, viendo a su madre morir lentamente, madurando de manera forzada en formas que ningún adolescente debería tener que experimentar. Lucía murió en casa, rodeada de nosotros, susurrando sus últimas palabras pidiéndome que cuidara de nuestra hija, que me asegurara de que tuviera todas las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Después de perder a Lucía, algo fundamental cambió en mí. El trabajo ya no era sobre construir un imperio o acumular riqueza, era sobre crear un legado que honrara su memoria y asegurara el futuro de nuestra hija. Me volqué completamente hacia Isabella, siendo tanto padre como madre, asistiendo a cada evento escolar, ayudándola con cada tarea, secando cada lágrima cuando extrañaba a su mamá. Invertí en su educación de manera obsesiva, no solo pagando las mejores escuelas sino también asegurándome de que entendiera el valor del dinero, el costo real del éxito, y la importancia de mantener los pies en la tierra sin importar cuánto creciera nuestra cuenta bancaria. Pensé que había hecho un buen trabajo. Pensé que los valores que Lucía y yo habíamos sembrado estaban profundamente arraigados. Pero claramente me equivoqué en algún punto del camino. Isabella conoció a Mateus cuando ella tenía 32 años. Él llegó a su vida presentándose como un emprendedor ambicioso con grandes sueños y planes elaborados. Yo fui cauteloso desde el principio, algo en su manera de hablar me recordaba a esos vendedores de humo que había conocido durante décadas en el mundo de los negocios, personas que hablan mucho sobre lo que van a hacer pero tienen poco que mostrar sobre lo que realmente han logrado. Cuando pedí ver su historial empresarial, sus referencias, alguna evidencia concreta de sus éxitos previos, siempre tenía excusas elaboradas sobre oportunidades perdidas por culpa de socios traidores o mercados injustos. Isabella estaba completamente enamorada, ciega ante las señales de alerta que para mí brillaban como luces de neón rojas. Me rogó que le diera una oportunidad, que confiara en su juicio, que creyera en el hombre que ella amaba. Contra mi mejor juicio, accedí. Incluso pagué por la boda, un evento modesto según los estándares de la época pero que aún así costó $45,000. Mateus no contribuyó prácticamente nada, alegando que estaba invirtiendo todo su capital en lanzar su negocio y que recuperaría esos gastos multiplicados una vez que su empresa despegara. Isabella defendió cada decisión suya, cada excusa, cada promesa incumplida. Yo observaba silenciosamente, mordiéndome la lengua porque no quería ser ese padre controlador que destruye la relación con su hija por desaprobar a su esposo. Pensé que tal vez estaba equivocado, que tal vez mi escepticismo venía de un lugar de sobreprotección más que de evaluación objetiva. Decidí darle el beneficio de la duda y apoyo financiero discreto para que su matrimonio tuviera las mejores oportunidades de éxito. Ese apoyo discreto se convirtió en mi estrategia durante los siguientes 6 años. Cuando Mateus necesitó capital inicial para su negocio, yo lo proporcioné a través de una estructura corporativa compleja que ocultaba mi identidad como inversionista principal. Cuando necesitaron una casa, compré una propiedad y les permití vivir allí presentándolo como un regalo de boda retrasado, sin mencionar que el título permanecía bajo mi nombre. Cuando el negocio enfrentaba problemas de flujo de efectivo, yo inyectaba dinero a través de contratos fantasma o préstamos que nunca exigía fueran pagados. Todo esto lo hacía en secreto porque no quería que Mateus sintiera que dependía de mí, no quería crear resentimiento o tensión en su matrimonio. Pensé que estaba siendo generoso. Pensé que estaba protegiendo a mi hija. No me di cuenta de que estaba creando un monstruo. Con cada año que pasaba, Mateus se volvía más arrogante, más presumido, más convencido de su propio genio. Comenzó a tratarme con condescendencia sutil en reuniones familiares,
haciendo comentarios sobre cómo las generaciones mayores no entienden el mundo moderno, cómo los métodos antiguos de hacer negocios están obsoletos. Isabella no decía nada, a veces incluso reía de sus comentarios como si fueran observaciones ingeniosas en lugar de insultos apenas disfrazados. Yo tragaba mi orgullo y permanecía callado, diciéndome a mí mismo que mantener la paz familiar era más importante que defender mi ego. Pero cada interacción dejaba un sabor amargo en mi boca, una sensación creciente de que había cometido un error terrible al habilitar esta dinámica tóxica. Las visitas a su casa se volvieron progresivamente más incómodas. Mateus me trataba como un invitado de segunda clase, a veces olvidando deliberadamente invitarme a eventos familiares importantes, otras veces colocándome en situaciones donde era obvio que mi presencia era tolerada más que deseada. Isabella comenzó a distanciarse emocionalmente, llamándome menos frecuentemente, cancelando planes que habíamos hecho, siempre con excusas sobre lo ocupada que estaba con su trabajo y su familia. Yo podía sentir cómo el vínculo que habíamos construido durante 38 años se erosionaba lentamente, siendo reemplazado por una relación superficial de obligación más que de amor genuino. Me dolía profundamente, pero seguía creyendo que eventualmente las cosas mejorarían, que era solo una fase temporal mientras ellos establecían su vida juntos. Hace 6 meses, descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva. Mi hermana Daniela, quien vivía en la misma ciudad que Isabella, me llamó preocupada después de encontrarse casualmente con mi hija en un restaurante. Isabella estaba almorzando con unas amigas y Daniela escuchó sin querer parte de su conversación. Mi hija estaba quejándose de mí, diciendo cosas horribles sobre cómo yo era una carga emocional, como Mateus tenía razón al decir que yo era de una generación que no entendía el mundo moderno, como se sentía obligada a mantener contacto conmigo por culpa más que por deseo genuino. Daniela estaba furiosa, quería confrontar a Isabella inmediatamente, pero le pedí que no lo hiciera. Necesitaba procesar esta información, necesitaba decidir cómo manejar esta traición que dolía más que cualquier herida física que hubiera experimentado. Esa noche no pude dormir. Pasé horas en mi oficina casera revisando todos los documentos financieros, todos los contratos, todas las transacciones que había hecho en nombre de ayudar a mi hija y su esposo. Sumé los totales y el número era asombroso. En 6 años había invertido o regalado aproximadamente $650,000 entre la casa, el negocio, los estudios, el carro, la cuenta bancaria y docenas de otros gastos menores. $650,000 para mantener un estilo de vida lujoso para 2 personas que ahora me veían como una carga obsoleta. La ironía era tan brutal que casi reí en voz alta en medio de mi oficina vacía a las 3 de la mañana. Tomé una decisión esa noche. Decidí que continuaría con el apoyo financiero temporalmente, pero que documentaría absolutamente todo meticulosamente. Cada transferencia, cada contrato, cada conversación relevante sería grabada o registrada. Contraté a un abogado especializado en derecho corporativo y familiar para revisar toda mi estructura legal y asegurarme de que tenía protección completa y control absoluto sobre cada activo que había proporcionado. Le di instrucciones específicas sobre qué hacer si alguna vez decidía cortar el apoyo financiero, cómo ejecutar esas acciones de manera rápida y legal sin espacio para disputas prolongadas. El abogado preparó todos los documentos necesarios, los dejó listos para ser activados con una sola llamada telefónica de mi parte. Durante los meses siguientes, observé y esperé. Parte de mí esperaba que Mateus cambiara, que Isabella recordara quién era y de dónde venía, que algo despertara en ellos un sentido de gratitud o al menos respeto básico. Pero la situación solo empeoraba. Los comentarios condescendientes se volvieron más frecuentes y más crueles. Las invitaciones llegaban más tarde y con menos entusiasmo. Isabella comenzó a evitar conversaciones profundas conmigo, manteniendo nuestras interacciones superficiales y breves. Mateus se volvía más presumido con cada mes que pasaba, atribuyéndose méritos por éxitos que yo había hecho posibles, construyendo una reputación pública basada completamente en mentiras que él mismo había llegado a creer. Entonces llegó esa invitación para la cena de Navidad. Algo en mi instinto me dijo que sería diferente, que algo importante iba a suceder. Llevé conmigo una pequeña grabadora de voz en el bolsillo de mi camisa, no porque planeara usarla necesariamente, sino porque quería estar preparado para cualquier eventualidad. Y resultó ser la decisión correcta, porque lo que sucedió esa noche superó incluso mis peores expectativas de humillación. Cada palabra venenosa que Mateus pronunció quedó grabada con claridad perfecta, evidencia irrefutable de su verdadero carácter que podría usar si alguna vez intentaba reclamar que yo había sido el agresor en esta situación. Ahora, conduciendo de regreso a mi apartamento después de haber detonado esa bomba nuclear en medio de su cena perfecta,
sentía una mezcla extraña de emociones. Había satisfacción, definitivamente, la justicia fría de ver a un hombre arrogante confrontar la realidad de su propia insignificancia. Pero también había tristeza profunda, el dolor de un padre que había perdido a su hija no por muerte sino por algo peor, por elección consciente de ella de valorar un estilo de vida lujoso sobre el amor familiar genuino. Me pregunté si Lucía me habría aprobado, si habría manejado la situación de manera diferente, si habría encontrado alguna forma de salvar la relación sin sacrificar mi dignidad en el proceso. Llegué a mi apartamento cerca de las 11 de la noche. Era un espacio modesto pero cómodo, 2 habitaciones en un edificio de clase media donde conocía a mis vecinos por nombre y donde nadie me trataba diferente por ser empresario exitoso. Me serví un whisky, algo que rara vez hacía, y me senté en mi sillón favorito mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Isabella. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Rechacé nuevamente. Mensajes de texto empezaron a llegar en avalancha, súplicas desesperadas de que contestara, que habláramos, que reconsiderara mi decisión. Los leí todos pero no respondí ninguno. Necesitaba que sintieran la consecuencia completa de sus acciones sin el consuelo inmediato de mi perdón o mi atención. El lunes siguiente, tal como había prometido, mi abogado ejecutó cada acción que habíamos preparado. La notificación de desalojo fue entregada legalmente a la propiedad, dándoles 30 días exactos para desocupar la casa. Los pagos del leasing del Mercedes fueron cancelados, iniciando el proceso de recuperación del vehículo por parte de la compañía financiera. Las transferencias mensuales a su cuenta bancaria fueron detenidas inmediatamente. Y lo más devastador, inicié el proceso legal para ejercer mis derechos como inversionista mayoritario en el negocio de Mateus, solicitando una auditoría completa y la posible liquidación de mis acciones o la venta forzada de la compañía si no podía comprar mi participación al valor de mercado justo que un tasador independiente determinara. Los siguientes días fueron un tornado de actividad legal y emocional. Isabella me llamaba docenas de veces diarias, dejando mensajes de voz donde lloraba, suplicaba, gritaba, pasando por todas las etapas del duelo en orden aleatorio. Mateus intentó contactarme a través de su abogado, amenazando con demandas por ruptura de contrato y daños emocionales, pero mi abogado respondió con documentación tan abrumadora y hermética que su representante legal le aconsejó retirarse antes de hacer el ridículo en corte. El socio de Mateus que había estado en la cena contactó a mi oficina preguntando sobre la estabilidad del negocio, claramente considerando separarse antes de que el barco se hundiera completamente. Los rumores comenzaron a circular en los círculos empresariales sobre problemas financieros en la compañía de tecnología que todos creían tan exitosa. Daniela vino a visitarme la segunda semana. Mi hermana, ahora de 61 años, había sido testigo de toda mi vida, desde la pobreza extrema de nuestra infancia hasta el éxito moderado que había logrado construir. Se sentó frente a mí en mi sala, tomó mi mano entre las suyas, y me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado sufrimiento en nuestra familia. Me preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo, si realmente quería llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Le expliqué todo, cada detalle de los años de humillaciones acumuladas, cada centavo que había invertido mientras era tratado como basura, cada señal que había ignorado esperando que las cosas mejoraran. Daniela escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminé simplemente dijo que Lucía habría estado orgullosa de que finalmente defendiera mi dignidad. Pero entonces Daniela agregó algo que me hizo pensar. Me dijo que Isabella era víctima tanto como era culpable, que Mateus claramente había manipulado su percepción de la realidad durante años, que tal vez merecía una oportunidad de despertar de esa manipulación y encontrar su camino de regreso hacia quien realmente era. Me preguntó si estaba dispuesto a cerrar esa puerta permanentemente o si había espacio para redención si ella genuinamente cambiaba. No tenía respuesta en ese momento. Todo lo que sabía era que no podía continuar siendo el banco secreto que financiaba mi propia humillación. Si Isabella quería reconstruir nuestra relación, tendría que hacerlo desde un lugar de honestidad completa, no desde la desesperación de perder acceso a mi dinero. La tercera semana, algo inesperado sucedió. Recibí una carta entregada por mensajería, escrita a mano por Isabella. No era un mensaje de texto apresurado ni un correo electrónico impersonal, sino una carta real de 6 páginas donde ella derramaba su alma sobre papel. Escribía sobre cómo había estado ciega, cómo Mateus había envenenado lentamente su percepción de mí durante años con comentarios sutiles que se acumularon hasta convertirse en una narrativa completamente distorsionada. Escribía sobre cómo se había dado cuenta, demasiado tarde, de que había traicionado los valores que su madre le había enseñado, que había cambiado comodidad material por integridad personal.
Escribía sobre conversaciones que había tenido con Mateus después de esa noche de Navidad, donde él finalmente mostró su verdadero carácter al culparla a ella por todo, al decir que ella era estúpida por no darse cuenta de que su padre los estaba controlando, al sugerir que debía divorciarse de mí legalmente para proteger sus activos futuros de mi influencia. La carta continuaba describiendo cómo Isabella había comenzado a investigar por su cuenta, hablando con personas que conocían nuestra familia, revisando documentos financieros que finalmente se atrevió a examinar cuidadosamente, contactando a mi hermana Daniela para escuchar la historia completa de mi vida que aparentemente nunca había conocido realmente. Escribía sobre su shock al descubrir la magnitud de mi generosidad silenciosa, no solo hacia ella sino hacia docenas de otras personas a lo largo de mi vida, becas que había financiado para estudiantes pobres, empleados a quienes había ayudado en momentos de crisis personal, causas caritativas que había apoyado sin buscar reconocimiento público. Ella confesaba que había vivido 38 años sin realmente conocer a su propio padre, viendo solo la superficie sin nunca curiosear sobre las profundidades. Isabella terminaba la carta pidiendo no perdón, porque reconocía que no lo merecía todavía, sino una oportunidad eventual de demostrar que podía cambiar, que podía convertirse nuevamente en la hija que Lucía había criado antes de que Mateus distorsionara su brújula moral. No pedía dinero, no pedía que detuviera las acciones legales, solo pedía que mantuviera una puerta entreabierta para algún día en el futuro cuando hubiera hecho el trabajo interno necesario para merecer estar en mi vida nuevamente. Leí esa carta 5 veces esa noche, buscando señales de manipulación o falsedad, pero solo encontraba dolor genuino y autoconciencia tardía. Era un comienzo, pensé, solo un comienzo pequeño pero tal vez suficiente para mantener viva una chispa de esperanza. Mientras tanto, el mundo de Mateus continuaba desmoronándose espectacularmente. El Mercedes fue reposeído una mañana frente a su oficina, una escena humillante presenciada por varios de sus empleados y clientes. El banco le negó un préstamo personal que había solicitado desesperadamente cuando se dio cuenta de que sus cuentas estaban vacías sin mis transferencias mensuales. Su socio principal anunció que se retiraba del negocio, llevándose consigo sus propios contactos y contratos que representaban casi el 40% de los ingresos de la compañía. Los proveedores comenzaron a exigir pagos adelantados después de escuchar rumores sobre problemas financieros. La casa de ensueño.